comenzamos un nuevo programa Vivir Bien con toda la energía de hoy para comenzar un nuevo programa. Se dice que las carnes blancas son muy sanas, especialmente el pescado para nuestra salud. Y por esa razón se encuentra con nosotros Catalina Miranda, nutricionista de Clínica Sport Salud. ¿De qué nos va a hablar hoy día, Catalina? Muy bienvenida. Gracias. Toda la razón, querida Ale. Les vamos a contar sobre los beneficios, propiedades, todos mis NutriTips, cómo cocinarlo, dará lo mismo y además los distintos tipos de pescado. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan porque en unos instantes estamos nuevamente con Catalina Miranda, pero ahora adelante, Sergio. Gracias, Alexandra. Buenas tardes tengan todos ustedes. Y aquí estoy con el doctor químico farmacéutico Leopoldo Moreno de Madre Tierra y su farmacia consciente. Que ¿de qué nos va a hablar hoy? Bueno, hoy día, gusto de saludarlos, muy bienvenido también a los auditores, a todo el equipo que está acá. Estoy nervioso porque hacía mucho tiempo que no estaba en la televisión. Todos estamos nerviosos, así que hay que aflojar. Yo creo que en cierta forma eso refleja lo que va a ser la temática del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema que es justamente el primero que más se consulta hoy día en las farmacias. Nosotros hemos tenido durante toda la historia el conocimiento de las farmacias tradicionales, donde uno va a buscar un medicamento, un remedio, y la farmacia nos entrega un poco la línea de la medicina tradicional. Perfecto. Hoy día, así como se está hablando en el mundo de la medicina consciente, me ha tocado la responsabilidad de llevarles a ustedes lo que es la farmacia. Farmacia consciente, ese concepto es maravilloso, la farmacia consciente. Y hoy el tema que vamos a abordar es el estrés. Porque que no se escapa nadie. Absolutamente. Hoy día, de los 7.500 millones de habitantes que hay en el planeta, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dicen que hay 450 millones de estresados. Pero en realidad, hay muchos más. Ese es un tema. Entonces, bueno, nosotros vamos hoy día a hablar sobre esta enfermedad, el estrés. Insisto que es porque es la primera consulta, típico de consulta que nos llegan a la farmacia, en este caso Madre Tierra, y vamos a plantear un poco de qué se trata esta enfermedad para que la gente la vaya conociendo. Y luego vamos también a conocer algo súper importante, que es cuáles los remedios naturales, por decirlo de alguna manera, cuál es la propuesta de esta farmacia consciente dentro de la maravilloso, Leopoldo. Si yo me pongo en el pellejo de la persona que nos está viendo ahí desde la casa, lo primero que quisiera saber es ¿qué es el estrés y qué es lo que origina en nuestro organismo? Por favor. Ok, partamos entonces acá en la pizarra. El estrés es un fenómeno que no es una enfermedad propiamente tal, sino que es una disfunción que está definida desde hace un tiempo a esta parte, por ahí por el año 1950, un doctor la definió, pero que en el fondo es un mecanismo en que el cuerpo reacciona a un estímulo. Está con el hombre desde hace 6.000 años, cuando el hombre fue creado en la Tierra, por una razón u otra, Dios inoculó en él un sistema que es un mecanismo de defensa principalmente, que se le llamó estrés. Me imagino que antaño cuando estaba el hombre era porque se le iba a comer el león, el dinosaurio o cualquier, ¿no? El peligro real. Exacto. Y hoy día el peligro inminente y latente es que lamentablemente ese mecanismo que fue creado para que el hombre tuviera una reacción de atención o de huida, lamentablemente hoy día el hombre está sumido en ese estrés en forma permanente y constante, y eso es lo que lo transforma en lo que es la patología propiamente tal. Entonces, entendamos el estrés para entender cómo funciona. Primero que todo, el estrés va a funcionar en 3 fases, por decirlo de alguna manera. Primero, la lógica, que es la fase reactiva. Aparece el león, ¿ya? O aparece el dinosaurio, o aparece el peligro, y nosotros tenemos que tener un sistema, un mecanismo con el cual preparar nuestro cuerpo para enfrentar eso. ¿Es el de huida, lucha, no? Sí, es el de huida o el de lucha. Yo siempre recomiendo más el de huida. Sí, porque fíjate que en la lucha siempre hay efectos colaterales que a veces uno no espera. Pero luego, aparecía este efecto, esta causa de reacción frente al estrés. De hecho, la palabra estrés es bien interesante porque recién se empezó a conocer por ahí, por el año 1950, viene de la palabra griega que es stringere, que significa apretar, que es el sentimiento que yo creo que nos unifica a todos frente al estrés. Y lo vamos a entender así. Luego el estrés, cuando el cuerpo desencadena todo el mecanismo, que eso viene a nivel de la hipófisis, el hipotálamo, de todas estas glándulas, se genera una segunda fase que es la fase adaptativa. Perfecto. Y es aquí
donde nosotros como farmacéuticos, en el caso mío como farmacéutico, en el caso de la farmacia consciente, queremos que se queden en este concepto que es la fase adaptativa, que es la fase donde yo quisiera que todo el mundo se quedase. O sea, esta es la fase... La en segunda cual, fase del estrés. Pero es la fase en la cual, podríamos decir, la persona está a salvo si se mantiene en el tiempo y en el espacio. Exacto. Perfecto. Es la fase en que también tú has sido creado para vivir en esa fase, en ese estado adaptativo, porque de hecho los seres que sobreviven en el tiempo son los seres más adaptables. Perfecto. Esta palabra es una palabra clave en la medicina natural que quiero que la guarden. Y luego viene la tercera fase. El agotamiento. Que es, claro, que es ¿Qué pasa con el agotamiento? El agotamiento es la tercera fase del estrés, que es cuando la persona ya no tiene más capacidad de adaptarse, ya no tiene más herramientas, no tiene más recursos, ya la verdad es que ya no da más y se quiebra, lo que se llama también en filosofía el punto límite. Y pregunta del millón, ¿cómo combatimos el agotamiento? ¿Tú nos traes alguna receta? ¿Traes algo con lo que poder combatir ese agotamiento? Absolutamente. Porque creo que eso es lo que nos debe interesar a todo el mundo. Absolutamente. O sea, primero que todo, el agotamiento hay que entenderlo como la sinonimia de las enfermedades que aparecen por este fenómeno de estrés ya catapultado hasta esa tercera fase. A nivel cerebral, los trastornos mentales, el insomnio, todos los problemas mentales. A nivel de los pulmones se dilatan porque necesitan generar todo un sistema activo para defenderse, lo que hablamos recién. El corazón comienza a latir más fuerte, aumenta la frecuencia cardíaca. Acuérdate que en la frecuencia cardíaca el gran problema que cuando aumenta la frecuencia cardíaca no aumenta el fenómeno del sístole, sino que disminuye el sístole, lo que se mantiene el diástole. Entonces el corazón descansa menos, el estómago se contrae, los músculos también se contraen, y algo muy importante, una persona estresada ve aparecer todos estos trastornos cardiovasculares, problemas a la piel. O sea, en realidad colapsa todo el cuerpo. Teniendo claro que está colapsando todo el cuerpo, la pregunta, vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para remediar todo esto? Ok. Primera, para entenderlo bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un problema de enfermedad? Lo tradicional es irnos al equipo médico. Lo primero que hay que hacer, consultar con el médico. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el médico? Ya nos entrega medicamentos. El gran problema de la medicina hoy por hoy es que la medicina nos enseña un proceso curativo. Nosotros somos formados, yo soy químico farmacéutico, pero todo el equipo de salud a nosotros nos enseñan a curar enfermedades, nos especializamos en curar enfermedades. La medicina, perdón, en este caso la farmacia consciente busca sanar. O hay una gran diferencia, ¿no? Tremenda diferencia, porque la gente está, por eso tú me dices, ¿qué hacemos cuando estamos en esta fase? Cuando estamos en esta fase, estamos obligados de todas maneras a curar, primero que todo el síntoma. Pero ¿qué es lo que nosotros proponemos como farmacia consciente? Tratar de mantenerse en esa fase. En la segunda fase del estrés, la adaptativa. La adaptativa. Mientras nosotros a los pacientes logremos tenerlos en esa fase adaptativa, vamos a estar evitando, obviamente, que se desencadenen los problemas de salud. Caída del pelo, úlceras gástricas, dolores articulares y hasta el mismo cáncer. Hasta el mismo cáncer está asociado a esa fase de agotamiento. Pero nosotros tenemos una buena noticia para todas las personas que están sumidas en el estrés. Por algo está usted hoy aquí y les traes una excelente noticia con el Level Up, ¿sí o no? Sí, bueno, esa es una de las herramientas que tenemos, ¿verdad? Pero entreguémosla porque es maravillosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dentro de esto, para justamente tratar esta dolencia tan complicadita como es el estrés, nosotros siempre vamos a recomendar el uso de las plantas medicinales, el uso de la alimentación adecuada y obviamente tenemos como recurso estos suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios son solo parte de ello, quiero aclararlo, no lo es todo, porque insisto, los hábitos de vida son fundamentales. Level Up con adaptógenos, así como los otros complementos naturales que tenemos ahí en el caso del es el que tengo en la mano, sí, el Level Up. Level Up con adaptógenos es un producto natural que está enriquecido con una serie de nutrientes que son los apropiados para que esa persona o ese paciente, el que está sufriendo la fase adaptativa, son nutrientes que se han estudiado por miles de años, ojo. Los adaptógenos propiamente tal son reconocidos desde el año 1900 y algo, pero debemos decir que ese era el secreto que usaban los emperadores, Gengis Khan, o no sé, todos esos señores, los líderes, los grandes directores de la vida. Yo he estado leyendo algunos de los componentes y sí, realmente son clásicos en las medicinas ayurvédicas, la tibetana, etcétera, etcétera. Sí, como por ejemplo el ginseng, un clásico de la medicina china. Sí, el ginseng es una planta, de hecho lo que nosotros usamos es la raíz del ginseng. El ginseng es una plantita que, su nombre
no sé si tú te acuerdas, le llaman Panax ginseng. La palabra Panax, que es botánica, la palabra Panax viene de panacea, porque antiguamente encontraban que este tubérculo, por decirlo, esta raíz, lo curaba todo. Curaba la hipertensión arterial, curaba las enfermedades gástricas, curaba los problemas de la visión, por ejemplo, curaba el insomnio. ¿Cómo era que curaba todo eso? Sí, ¿era un cúralo todo? No. No es que era un cúralo todo, era un producto natural que nos permitía manejar los fenómenos que gatillaban las enfermedades en general. O sea, cuando estás excedido te compensa y viceversa. Lo interesante de esto, Leopoldo, es que vas a estar la semana próxima compartiendo más secretos de la farmacia consciente con todos nosotros, porque desde aquí Vivir Bien siempre queremos lo mejor para todos ustedes. Así que, Alexandra, gracias de todo corazón por venir y nos vemos el martes que viene. Véngase para acá, Sergi. Voy para allá. Vamos a hablar de los mitos, realidades del pescado. Así que, Catita, ¿cuáles son los principales nutrientes del pescado? Este maravilloso mesón, ¿cuáles son los principales nutrientes? A ver, cuando hablamos de pescados, es súper importante que la gente lo asocie con un buen perfil de proteínas. Buen perfil de proteínas. Buen perfil de proteínas, porque claramente tiene todos los aminoácidos necesarios, lo que nos sirve para el tema de la inmunidad. Ojo, adultos mayores que tienden a tener las defensas bajas, la musculatura. Eso es importante. Muy importante. Y también nos sirve para mantener un metabolismo activo. Entonces, en forma secundaria, la gente que come pescados como proteína va a tender a quemar más calorías en reposo. Alguien que está buscando mantener el peso o estar saludable, claramente va a estar súper bien con eso. Pues muy bien, yo estoy aquí maravillado del mesón que tenemos, de verdad maravillado. Eso que conste en acta, me gusta el pescado y lo como de vez en cuando, tampoco abuso de él, ¿eh? Así que hay que enseñar a las personas a consumirlo y a hacer la ingesta adecuada de todo. Catalina y Sergi, el pescado, aquí vamos al hueso. El pescado es rico en omega 3 y omega 9. ¿Cómo nos beneficia eso para nuestra salud? Sergi. Lo primero que hay que entender es que el omega 3, vayamos a la raíz, o sea, todo el pescado azul es alto en omega 3. Todo pescado azul. ¿Cuáles son los pescados azul azules? Se denomina, pescado azul se denomina el jurel, ¿ya? La trucha, el salmón, el atún, las sardinas, la caballa, algún otro que se me escapa por ahí. Ya, esos son los más conocidos. Son los más top en el ranking con omega 3, por así decirlo. Eso es una sustancia antiinflamatoria. Como sabemos, protege nuestro sistema nervioso y cuando tú sufres de cualquier enfermedad que esté relacionada con inflamación, dígase obesidad, porque es inflamación, dígase artritis, porque hay inflamación, dígase estrés, porque hay inflamación, te va a ayudar a compensar, te va a ayudar siempre a revertir y a compensar, que es lo interesante. Ahora, el otro tipo de pescado, el blanco, omega 3, corríjame usted si me equivoco, no tiene. Así es. Hay que saber para qué sirve cada pescado y en qué condiciones estás tú como para ingerir uno u otro. ¿Y cuáles son los pescados blancos entonces, Cata, para que ya sabemos cuáles son los azules, ahora cuáles son los blancos y si tiene omega 3? Bueno, la categoría se divide en los dos dependiendo de la cantidad de grasa. Cuando tienen más de un 6% son los azules y que en su lomo también tienen esa coloración y que uno puede ver las vetas de grasa, como acá en el mesón pueden ver un ejemplo súper concreto es el salmón, así como en la gráfica, ¿cierto? Después tenemos los blancos que son principalmente bajos en grasa. Pero bajos en grasa, esa es la diferencia. Claro, bajos en grasa, menos del 6%, pero tienen todas las proteínas, vitaminas y minerales que tiene el pescado azul. Entonces la diferencia es principalmente en la grasa y en el omega 3. Y el omega 3 tiene que ver entonces cuando uno tiene más grasa, tiene omega 3 y menos grasa, ¿o no tiene nada que ver? Tiene que ver en el caso de los pescados claramente, porque esa es la principal grasa que tiene el pescado cuando es un pescado de tipo azul. Y secundariamente vamos a tener más calorías cuando consumimos pescados más grasos y con más omega 3. Entonces va a depender un poco de lo que la persona ande buscando, si está en plan de bajar de peso, si no, y la cantidad a comer por vez, el tipo de pescado que elija. Y además, si la persona ya consume otras fuentes de omega 3, no tendría por qué comer solo pescados de tipo azul, que también son más productores de purinas que tiene que ver con la gota. Entonces también hay que ver de base cómo estamos y de ahí nos inclinamos por una u otra opción. Y lo mismo, el omega 3 la única fuente no es el pescado. Hay otra fuente, porque en Chile no todo el mundo consume pescado. Hay otras fuentes tanto marinas como de otros vegetales y animales. Vegetales, de donde podemos sacar el omega 3. Así que siempre hay opciones. Siempre tienes NutriTips, ¿cierto? Así es. Vamos entonces ahora al ranking de calórico del pescado azul.
Aquí vamos a la pantalla. Perfecto. Bueno, dijimos que los pescados azules son los que tienen más calorías respecto a los blancos. Ya, sí. Y aquí tenemos el ejemplo por 100 gramos, que los vamos a mostrar en la tablita, siendo la sardina el que más calorías tiene por 100 gramos. Le sigue después varios y terminando por el salmón. La sardina es la que tiene más calorías. Claro, perdón. Está claro, las sardinas son 206 calorías, el salmón y la albacora, que tienen 172, el jurel, que lo podemos encontrar en tarro o acá natural, y por supuesto el atún, sobre todo el atún rojo, que lo tenemos acá. Entonces en 100 gramos tenemos harta diferencia en calorías. ¿Se dan mucha cuenta? diferencia, mucha diferencia. Aunque Mucha. usted ya sabe que yo no soy mucho de contar calorías, pero sí es real que hay una diferencia Claro que enorme sí. entre un pescado y otro, sí. Ojo, pero en todo caso, las sardinas, que no se asusten las personas con el tema de las calorías, porque de los pescados azules es, por ejemplo, el que menor contenido tiene en metales pesados. Porque es pequeño. Porque es chiquitito. Y eso es muy beneficioso para el organismo. A mí lo que me asusta es que viene generalmente acá en Chile, lo encontramos en conserva, Enlatado. Es súper complejo y en encontrarlo aceite, fresco, es y en verdad. aceite. Es verdad. Entonces al final, claro, quédense con el mensaje de que es súper buena la sardina, pero ojalá la encontráramos de manera natural, Natural siempre. y no en tarro, En que tarro. es lo preocupante. Así es, así En es. un ratito más vamos a hablar de los metales pesados que puedan tener los pescados, pero ahora ya nos quedó súper claro con el pescado azul y queremos saber cuáles son los nutrientes y lo calórico del pescado blanco, Catita. Bueno, el pescado blanco... ¿Cuáles son los pescados blancos para dejarlo claro? Ah, perfecto. Los pescados blancos los pueden ver acá en el mesón y se ven que son un poco más magros. Aquí tenemos la merluza o pescada, que está en primera instancia. ¿Es la merluza, reineta. ¿Es merluza austral? No, es la merluza española, chiquillo, la merluza española, ¿ya? O pescada, que es bastante barata y que tiene los nutrientes en cuanto a proteínas, vitaminas y minerales, que tiene también el pescado graso o azul. Entonces tenemos merluza o pescada, tenemos la reineta como buena opción y también tenemos el congrio, que es súper consumido acá en Chile. Yo sé que Súper cuesta consumido. un poquito más, pero también es una muy buena opción. Entonces son bajos en grasas, tienen buen perfil de proteínas, se recomienda alrededor de 100 gramos o 150 para el hombre, una persona más alta o deportista, y para la mujer alrededor de unos 100 gramos. Ok. También nos trajiste un ranking de los pescados blancos. Así es. Vamos a ver qué dicen. Oye, se van a dar cuenta que es notable la cantidad de calorías en cuanto a lo otro. ¿La diferencia? Claro. A Por ver. ejemplo, el otro tenía 200 y tantas. Acá tenemos en la reineta 102 calorías y ya bajamos las 100 con la tilapia, la merluza o pescada. Mira. O sea, alguien que quiere digestiones más livianas porque menos grasa, un pescado más suave, claramente la merluza o la pescada sería muy buena opción. O sea, eso traducido en palabras así como muy simples, Cata, significa que este tipo de pescado es mucho más fácil de digerir que el graso. De todas maneras, partiendo por la cantidad de grasa que se tiene. Siempre cuando hay más grasa, si bien está asociado al omega 3 y es súper bueno, también hay una digestión más lenta en el estómago mismo. Entonces, alguien que tuviera, por ejemplo, digestiones lentas y molestias, no sería el minuto para comer pescado graso. Catita, ahora me perdí. Bueno, ¿cuál sería recomendable para la salud, para tener una salud más saludable, mejor? ¿El blanco o el azul? ¿Cuál escoger? ¿Cuál recomiendas tú? Porque hay diferencia. El pescado, partamos de la base que se tiene que consumir de 2 a 3 veces por semana. De 2 a 3 veces por semana. Para cumplir aproximadamente con 300 a 400 gramos por semana. 300 o 400 gramos de una o... En total, en la semana. Vale, ¿Ya? perfecto. ¿Tú puedes mostrar más o menos acá Sí. cuántos son 300, 400 Ya, gramos? chiquillos, a ver, camaritas, ¿podrá acercarse? Acá tenemos el ejemplo de 150 gramos, que es como la presa que venden Un congelada trocito súper generalmente. normal y corriente. Claro. ¿Eso hombre y mujer, Cata? No, esto sería para un hombre, ¿ya? Para un Y hombre. para una mujer alrededor de 100 gramos, que es un poquito más pequeño. Ya, y eso deberíamos fijan? consumirlo 3 veces a la semana. Claro, o sea, piensa que son de 300 a 400 gramos por semana. Ok. Entonces, alguien que se coma 2 veces 150 más un trozo de 100, estaría súper bien con la cantidad. Hasta ahí entiendo. Vamos alternando con el azul, con el blanco. ¿Cómo lo Así hacemos? es, o sea, si es 3 veces por semana consumir pescado, yo no recomiendo que solo sea salmón o pescado azules graso. Vamos una y otra vez. Una y otra vez. Sí, Ahora, también por el tema de la digestión. Eso En la que es variedad- que es no menor. En la variedad está el gusto, además.
Sí, de todas las maneras, es verdad. Por es el tema de la digestión. Y también el bolsillo. Sí, Porque influyen depende, muchos porque factores. obviamente Sí, el salmón eso. es un poquito más costoso, hay que tener ojo. Sin embargo, los pescados blancos, como la merluza, la pescada y la tilapia, tienden a ser más baratos. Ya, eso está más al alcance, podemos consumir 3 veces a la semana y no nos sale de las tan caro. cuales 2 blancos y una de tipo azul, como el salmón, el atún. Ok, nosotros siempre hablamos que la carne, por ejemplo, es difícil de digerir en la noche. Con el pescado, ¿cuál es el horario más indicado desde tu perspectiva para poder consumirlo durante el día? A ver, va a depender del tipo de pescado, pero así todo siempre un pescado graso va a ser de mejor y más fácil digestión que una carne roja. O sea, Así es. siempre va a estar, aunque sea Siempre, recontra siempre. graso. Se digiere más rápido, sí. Exacto. Ahora, hay maneras de cocinarlo, y eso lo preguntaron harto en las redes sociales. Maneras de cocinarlo, Maneras de cocinarlo. Ya más allá de querer quitarle el sabor, sino que mientras más graso es un pescado, se recomienda claramente que apliquemos una técnica culinaria donde podamos usar esa grasa, derretirla, pero no agregarle más grasa. O sea, no correspondería, por ejemplo, por una cosa de palatabilidad, tener un salmón que ya es graso lleno de queso. Muy bien, muy buen Pero hay punto, muchas eso sí. personas que lo cocinan así, Claro, o le yo ponen sé que- mantequilla, o le ponen crema, o le ponen... Eso es cierto. Entonces Ya. estás dando un tremendo tips, porque mientras más grasos, estamos hablando de los pescados azules, deberíamos entonces cocinarlos al vapor, al horno, con limón y nada de margarina, Incluso, nada de... claro, no otras materias grasas, para así aprovechar la grasa del mismo pescado y siempre acompañarlo de alguna especia. Yo siempre digo, acompañarlo de alguna especia aromática que le baje también un poquito el sabor. Y también que le ayuda a Vegetales. digerir, y que Claro, ayuda a digerir, todo el rato. por supuesto. Bueno, es verdad. las personas también quieren cooperar y quieren participar en nuestra conversación y tenemos un tuit que dice lo siguiente, dice, Pati Perro, ¿qué pasa con los niveles de mercurio en algunos pescados? Esa es muy Buen buena tema. pregunta. Bueno, lo Buen estábamos tema. conversando antes. A ver, el tema de los metales pesados es súper delicado. Es súper delicado. Hoy en día hay que hacerse la pregunta, ¿estás enfermo o estás intoxicado? Y lo digo súper serio mirando a la cámara. ¿Estás enfermo o intoxicado? ¿Y Porque cuándo? uno cree estar enfermo Sí. y resulta que tiene una de toxinas en el organismo tremenda porque el sistema linfático colapsó, no tiene cómo sacar eso del organismo y a eso... Son acumulativos. Metales, exacto, metales pesados, pesticidas, herbicidas, champús, detergentes, lavavajillas, se va sumando ¿Y todo. cómo puedo saber que estoy intoxicado o enfermo? Porque si tus niveles de energía son bajos, te empiezan a salir ojeras tremendas tipo mapache, Andas te cansado. duelen los riñones, te despiertas cansado, te acuestas cansado, no, la libido la tienes por los suelos, etc, etc. Quiere decir que estás... Falta concentración, todo Todo, eso? dispersión. Ok. Quiere decir que estás atravesando un cuerpo, quiere decir que estás viviendo en un cuerpo tóxico. Y también influye lo emocional, Alexandra, tú lo sabes Sí, mejor yo que sé, nadie. claro. Entonces, ahí hay que ver si realmente eso es una enfermedad o una intoxicación. Si es intoxicación, mi humilde opinión es aléjate del pescado y fíjate y concéntrate en lo que son vegetales. Cuando estés más equilibrado ya introducirás el pescado, ¿sí? Ahora, en el ranking de los metales pesados, Cata, me imagino que estaremos de acuerdo con esto. El atún es como el rey de la contaminación, por ejemplo, en mercurio. Es proporcional al tamaño. Al tamaño del pescado, Pero exacto. Cata, sí, estábamos hablando que es como bien inocuo consumir pescado. ¿Todos los pescados que tenemos acá tienen metales pesados o hay algunos que tienen más o menos? ¿Cuál tú recomiendas? Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, los estudios, lo que dice la bibliografía es que un pescado, mientras sea de mayor tamaño y que viva más años, claramente va a concentrar más mercurio y uno indirectamente lo va a consumir. Entonces, cuando son pescados pequeñitos que viven poco, tienen menos acumulación de mercurio. O sea, eso es así. Ya. Ahora Así, va a depender... ¿cuáles nos recomiendas entonces para ser más claro cuáles podríamos consumir sin miedo que tengan menos mercurio, por sin ejemplo? miedo, mira, yo es que hay que partir Ay, de la ay. base... Sin miedo... Es que ya lo Claro. habíamos visto, todo nos hace mal. Pero hay que partir de la base que uno, cuando compra algún pescado que está en regla, envasado, uno confía que ese proveedor procura darnos un producto inocuo, ¿ok?
O sea, es parte de. Si a mí me preguntas cuáles yo prefiero la sardina, por ejemplo. La sardina. Claro, porque son pescados chiquititos, pero son difíciles de conseguir. No recomiendo en ese caso el atún, ni el atún en lata, ni el atún salvaje, porque ni la albacora, ni el pez espada, que son gigantescos. Tú hace un rato atrás dijiste... Ojo con el nombre que dijo ella, que ha pasado así como a la ligera y desapercibido, y aquí en Chile se consume una albacora que te mueres, Alexandra. Y la albacora es el pescado, junto con el atún, de lo más contaminado que hay en el mundo. La albacora con el La atún. albacora. Chuta. O sea, y se consume, cuando yo estoy viviendo en Iquique, en el norte, se consume a mansalva. O sea, es una Claro. pasada. No, Eso crea en el organismo estragos. Y sabes lo otro, mira, todo lo bueno tiene algo malo, entonces uno tiene que pensar a qué se adhiere, pero al final la grasa es donde se acumulan los tóxicos, los pesticidas y todo de los animales. Lo habíamos hablado con otros alimentos antes. Yo tengo una pregunta importante. Como tú dijiste que recomendabas consumir pescado 3 veces a la semana, y ahora estamos hablando que puedan tener vegetales pesados, entonces me pierdo un poco. ¿Cuál me recomendarías, a mí que represento a todos los que están detrás de la pantalla, comer 3 veces a la semana para no contaminarme con metales pesados, por ejemplo? A ver, podría ser salmón, pero un salmón de una fuente conocida y que ojalá comprarlo, no sé, de un buen proveedor. Ya, unos 150 gramos de salmón, y podemos jugar también con pescados más pequeñitos como la merluza, como la pescada, como también la reineta. Mira, y ya, evitaría la albacora, evitaría pescados de gran tamaño, de todas maneras. Ya, mira, ha causado mucha sensación y mucha incertidumbre y pregunta lo que está pasando con los metales pesados, el pescado, así que tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente para que escuches, Catita, junto a Sergi. ¿Es recomendable lavar el pescado antes de consumirlo? Eso, Directo al es grano. recomendable Es lavar recomendable. el pescado. Yo veo que los pescadores siempre, o sea, lo que en las pescaderías lo lavan con una manguerita y todo. ¿Es recomendable? Yo creo que sí, por un tema de higiene. Ya, y según de dónde viene, si te lo entregaron recién del mar o cortado Y por las con manos cuchillo, también, o cuando por el compras olor. verdura o lo que sea, siempre es recomendable Sí, lavar. claramente es recomendable quitar todas las partículas visibles, después aplicar unos buenos condimentos y alguna fuente de calor. Podría ser más que todo por el tema de la inocuidad. Te voy a hacer una pregunta, no sé si es primitiva o sencilla, pero que a lo mejor nos deja a todos más tranquilos. Atrévase. Si yo lavo el Atrévase. pescado, si lavo el pescado, por ejemplo, ¿le puedo sacar los metales pesados a lavarlo o está dentro ya del pescado? Está dentro, generalmente ya es parte del pescado. No es que sea, el no hay metal nada que pesado hacer. esté como un metal, como una capa, sino que está ya en su tejido. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Que esto es como muchas culturas consumen grandes dosis de pescado y se mantienen enormemente sanos. Tú puedes consumir el pescado, lo acompañas de vegetales y siempre acompañado de algas. Las Pero algas... son quelantes. ¿Contrarresta? Son quelantes. Muy bien, las algas viven... ¿Algas como cuáles, por el ejemplo? cochayuyo, el alga nori, el alga wakame, ¿La el espirulina, arame. por ejemplo? Eso es una microalga de alga dulce, de agua dulce, contrarresta? perdón. No tiene nada que ver. En ese caso sería el alga clorela. Así es. Clorela. ¿Ya? Para desintoxicar Ok. metales pesados. Pero el tema es, algo tan sencillo como las algas, que uno dice viven en el mar, estarán contaminadas. Nada que ver. Que tienen otro sistema. Es son otro vegetales, sistema. son Ahí vegetales no del mar. entra la intoxicación. Claro. Y sí tienen el poder de quelar. arrastrar y de quelar metales pesados del organismo. Entonces, si tú con conciencia vas a comerte un trozo de atún, te lo acompañas con unas algas sushi o con la alga que te guste. Clorela. Y así amortiguas. Alga sushi. ¿Qué otra opción Cochayuyo. me dan? Cochayuyo. Cochayuyo, el dulce, ¿cómo es? El luche, perdón. Luche. El luche, que aquí es típico. Ya que no el son muy luche. buenas, pero bueno. El ulte Luche. también. El ulte. Ulte, Eso. luche. No hay ningún vegetal, por si a alguien no le gustan los mariscos y las algas, por ejemplo, que pueda contrarrestar los metales pesados para acompañar al pescado. O sea, yo siempre pienso y sé de que los vegetales, al tener fibra, claramente algo te van a ayudar a atrapar contaminantes y todo. Tengo otra Métele Y una la clorofila, salsa. y por la clorofila también. Métele una salsa de ajo, cilantro y perejil y tienes un quelador extraordinario. Hay que supuesto. dejar volar la Ya. Y imaginación. si tomo Es verdad. clorofila, por ejemplo, pastillas que las venden. Clorofila también Ya, sirve. no hay problema. Y la clorofila está en los vegetales ya, de hecho, por eso el pigmento verde. Entonces, un súper buen acompañamiento para los pescados es que vayan acompañados de algún tipo de alga, de ajo, cebolla, de todas maneras. Ajo, cebolla ya. Y vegetales de hoja verde o con color verde, bien potente para que así tengan clorofila. Y ojalá eso, crúa, ¡pum! eso. Y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Carolito dice, ¿y cuál de esos se puede consumir cuando se tiene gota? Muchas gracias, siempre los veo. Saludos desde Lautaro, 9ª región. Saludos para Saludos, Lautaro. Un saludo saludos. grande.
¿Cuál se puede consumir, Catita? Bueno, evitar los pescados azules, porque son más productores de purina, claramente. Entonces, preferir los pescados blancos, pero en un ataque de gota, que le digo yo, en la fase aguda, ¿ya? Yo tampoco daría pescado. O sea, el pescado para la color. gota, yo pensé que era inocuo, fíjate. No, para nada. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Cata, y si me pongo más estricto diría, si tienes gota, olvídate por unos meses de consumir productos animales. Y dedícate a depurar el organismo en base a vegetales, verduras, pero ojo con las algas, etc. No, o sea, legumbres también exentas. Cata, tengo una pregunta, ¿por qué no con la gota? ¿Porque el pescado inflama también? No, el pescado, no, ya, al para saber con la gota, por eso me llama la atención. No, es por las purinas, es por el tipo de componente que tiene, que produce ácido úrico. Cristales de ácido úrico, por tener purinas, que es un tema de las Tengo proteínas. otra pregunta. Si los pescados tienen metales pesados, ¿qué pasa cuando uno come pescado crudo, por ejemplo, aliñado como ceviche, con limón? Ahí no tiene nada que ver el metal pesado, Ya, porque el nada metal que ver. pesado Crudo, cocido, da lo mismo. No, da exactamente lo mismo, a depender de dónde se alimentó, con qué se alimentó, el tipo de mar que estaba, si estaba contaminado o no, y la edad del pescado claramente. Mientras más viejito y grande va a tener más mercurio, es probable. Entonces, lo que tú me dices del ceviche tiene que ver con una preparación que yo la encuentro bastante sabrosa, pero hay que tener cuidado porque ese pescado puede tener algún parásito que al no cocinarlo está vivo. Y nosotros lo podemos ingerir y provoca daños internos. Entonces, una pregunta, por eso que a los niños se les prohíbe comer ceviche. Los doctores son súper estrictos en eso, los pediatras. Exacto, Sí, a los niños, no coman ceviche. a los adultos mayores, ojo en la casa. Eso, adultos mayores. Ya, de 60 a 65 años ya empezamos a tener las defensas más bajas, entonces no tenemos que exponernos a alimentos que pueden hacernos contraer alguna enfermedad de transmisión alimentaria, ya sea por bacterias, por virus, por contaminación cruzada o algún parásito. El limón no mata las bacterias ni los parásitos. Una muchas veces cree eso porque se lo echa al ojo y le duele, pero que al gusanito no le hace absolutamente nada. Ahí hay que aplicar calor y hay una técnica de congelamiento rápido que se le hace a los pescados de los restaurantes que con la congelación lograron matar al igual que como la cocción, pero son equipos especiales. Ok, aprovechando el tema, tome, don Sergi. Gracias, Tome, señorita Alexandra. Catalina o señora Catalina. ¿Es mito o verdad que los pescados no pueden ser consumidos por las embarazadas y por los niños crudos o que están lactando, pescados crudos o semicrudos? Semicrudos. Ya, porque los niños pueden a la 1, 2, 3. Realidad, bien. O sea, las embarazadas porque corren riesgo con su embarazo, pueden producir algún problema con un pescado semicrudo. Mira, el embarazo es ceviche cero, es una ¿cierto? época preciosa, pero estamos inmunodeprimidas. O sea, las defensas bajan por estar embarazada, al igual que una persona trasplantada que tome corticoide, al igual que un niño, hablemos de niños, qué sé yo, hasta 5 o 6 años, y después los adultos mayores y gente con VIH. Esas personas no deberían comer pescados crudos por el tema de inocuidad, de poder contraer algún parásito o alguna bacteria o algún virus. Tú dijiste algo muy importante. A nosotros nos escucha mucha gente de tercera edad, etcétera, y que es re importante que uno siempre cree que el pescado, el ceviche, los niños no, pero a partir de los 60 años que empieza a bajar un poco el sistema inmune, no deberían consumir pescado con limón o ceviche. ¿Es mejor que no? A ver, si es de buena fuente, este pescado sufrió ese proceso de congelación rápida, ya que un proveedor serio lo va a tener, yo me atrevería a decirle sí, y de hecho hay una técnica para hacer un ceviche que es igual cocer un poco el pescado y después sacarlo de la cocción y echarle limón y le echamos todo tipo cebolla, perejil, eso es lo que iba a jengibre, decir, que ¿o no cuesta nada tener agua hirviendo. Y ¿Tirarle solamente agua hirviendo? No. Tienes agua hirviendo y 3 segundos haces así con el pescado. Ok. Y lo sacas. Ahí no quiere decir que al 100% le mates Pero todas las sirve bacterias, mucho. pero te cargas seguramente el 80%. Igual Solo damos 3 algún segundos. problema. Igual piensen que el pescado es ideal para las bacterias porque es rico en proteínas, porque viene del mar, está siempre húmedo. Entonces al final tenemos que pensar que ese pescado que tenemos acá claramente debe tener un buen par de bacterias, entonces no se puede sumergir en cloro, ¿te das cuenta? Nos hemos encargado de que esté perfecto. Pero, ojo Vivir que bien. las bacterias y todos los microorganismos, los que son malos, digamos, patógenos, no deterioran físicamente. No porque este pescado esté bonito, yo voy a pensar que está totalmente inocuo.
no producen modificación. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y esas precauciones cómo las tomamos tú? O sea, mira, comprarlo una buena fuente que no pierda la cadena de frío. Si yo lo compro en un mercado, claramente debería ir con un cooler, transportarlo en ese cooler y llevarlo a un refrigerador en la parte baja. Espérate, esto es súper importante lo que estás Muy diciendo. Pongan importante. atención con la cadena de frío. Si yo voy a un mercado, que es diferente a un supermercado, tengo Claro. que ir con un cooler, ¿lo puedes explicar nuevamente? Porque esto es tremendamente Sí, por importante. supuesto. Hay muchas veces que se compran los pescados en ferias libres. Sí. ¿Ya? Yo no quiero decir que soy partidario o no, pero hay que ver que esté en un ambiente relativamente limpio y con hielo. Con hielo, Y sí. yo tengo que también proveerle hielo cuando le compro, porque si me lo ponen en una bolsita papel de diario y me voy a pasear 5 horas, la verdad es que ese pescado ha perdido el frío, entonces se hace propenso a ser contaminado por bacterias y virus. Le damos la oportunidad a los microorganismos que se desarrollen. Cuando tú hablas de bacterias, ¿qué pueden causar esas bacterias, Catita? Bueno, esas bacterias, lo peor es causar enfermedades gastrointestinales o otras y la muerte. Estamos hablando de un adulto ¿Qué son las mayor. bacterias que viven dentro de nosotros que se van a No, activar? no, son bacterias que vienen de afuera. patógenas. Ok, Son oye, externas Exacto. y totalmente nocivas. Claro, puede O sea, ser por no tiene nada que ver con la fauna cruzada. que llevas tú dentro. No, y ni siquiera a lo mejor del mismo pescado, pero piensen que ese pescado estaba en un mesón refrigerante con hielo abajo, picado, que se picó con un cuchillo sucio, pensemos, puesto en un mesón. Y el caballero que lo picó se tocó la nariz y después toca el pescado. Y ese pescado... entonces hay que lavarlo de todas maneras. ¿te das cuenta? Ya en la casa Pero, hay que lavarlo. Alexandra, es que eso ocurre con todo lo que compres, en la feria, Pero a en el veces a uno supermercado. se le olvida. Pero hay Estamos que tan hacerlo, apurados. es como una medida preventiva. Ok, tengo otra pregunta. A veces uno compra pescado, lo lleva a la casa y lo congela. ¿Está bien? Y después lo descongela para servirlo nuevamente. Sí, está bien. Está bien mientras tú lo veas que visiblemente no tiene ni una partícula extraña. ¿No lo Porque yo lavo se para la saco. congelarlo, por ejemplo, como una precaución? Podría ser, pero yo esperaría que se estile, entre comillas, porque si no esa agua se va a volver en cristales de hielo. Ya. ¿Te das O lo cuenta? lavo después cuando lo descongele. También puede para ser. comer. Yo le sacaría las partículas visibles, después lo congelo, siempre cubierto con algún material para que no quede expuesto directamente al hielo, porque ahí la textura cambia. Y le podríamos dar hasta 3 meses perfectamente en un congelador. Ok, el 3 meses ¿3 en un meses? congelador. Sí, ¿Al de la pescado? casa, en el congelador de la casa, que es del refrigerador, que es del... Ahora, si es un equipo industrial, claramente se le puede dar hasta 6 meses, 1 año. Ya, o sea, uno lo puede congelar tranquilamente 3 meses sin ninguna aprensión. Así es. Otra pregunta, con la carne uno no puede jugar con congelarla, descongelarla. ¿Con el pescado pasa lo mismo? ¿Lo descongelo porque hoy día estaba invitada a almorzar y después me falla? ¿Lo puedo volver a congelar? Wow. Lo que pasa es que si tú lo descongelaste, pero no lo cocinaste, mejor cocínalo y te lo comes durante los próximos 3 días. ¿Y si lo cocino, lo puedo congelar cocinado? Sí, Ya. sí, ahí se puede. Ahora, no te aseguro que quede su textura exquisita, deliciosa. Piensa que el pescado cuesta poco para que se cueza. Cata, Tú es una... y si lo congelamos, o sea, tal y como dice la Alexandra, tú lo cocinas y después lo congelas, ¿cuánto dura ahí en el congelador? Puede durar hasta 3 meses. Ah, también 3 meses. Exacto. Cocinado también. Sí. Pero ahí ya tienes que- pierde, me imagino, un Mira, montón. por un tema organoléptico, la verdad es que se pierde. Dicho en cristiano, Por un organoléptico. tema de los sentidos, textura, Perfecto. olor, sabor. Eso. Ahí cambia. Ahí cambia. Tengo una pregunta, ahora quedé, pero así totalmente pilla con llevar el cooler y todo. El pescado, ¿cómo puedo saber que está fresco? ¿Es por el olor, por la textura? Cuando voy a comprar, ¿cómo determino yo este pescado si está sano, no tiene gusano, no tiene, no sé, bacterias, Qué etcétera? buena pregunta. Mira, aquí tenemos puros pescados frescos y si la cámara se acerca yo les puedo mostrar. Fíjense que este pescado tiene un color rojo brillante. Cuando yo pongo el dedo no queda marcado, sino que es una textura firme, claramente. ¿Se dan cuenta? Cuando un pescado está pasado en su... Tú marcas el dedo y se hunde hasta adentro. Hasta adentro. Exacto. Y es un color brillante, no está opaco. Y claramente es un olor El olor. normal a pescado. El olor, Tampoco tiene olor el a flor. color, Ya, todo. el olor, ¿Ya? el color brillante, la textura. Y tiene que ser. Pero ahí olor tiene una pregunta, característico. José, el pescado es fuerte, porque yo estoy aquí Sí, y te digo pero que si está bien tú hueles un pescadito podrido, Es más vamos, o sea, fuerte. sales corriendo del estudio. O sea, ¿no podría estar aquí parada? No puedes estar aquí. Ok. Por O sea, la histamina. Es fuerte. Por el Hay amoníaco. otra pregunta, hay pescados que son un poquito más fuertes, de los pescados Sí. que están acá hay uno que está muy fuerte, que tiene un poquito más de aroma, ¿no? Yo Ese creo- pescado, ¿cómo puedo saber? Porque es fuerte por naturaleza, Ajá. que esté fresco. Que O el esté pescado, fresco, ¿sí? mira, la verdad es que
inmediatamente a saber cuando esté frente a un pescado que está descompuesto. Tiene un olor medio picante, que es el olor a amoníaco. Ya, olor a amoníaco. Sí, ese es buen un olor a punto. amoníaco muy fuerte. Incluso cuando lo cueces, sigue teniendo ese sabor como... Yo no he tomado orina, pero me tinca que es como eso, porque es como uno dice, uy, tiene un Amoníaco, sí. amoníaco. Ya. Es increíble. Con el rojo nos lo has enseñado, pero ¿y qué pasa con uno que es de color blanco? ¿Qué tonalidad agarra cuando se está descomponiendo o qué textura? ¿Cómo lo podemos...? Es opaco, totalmente opaco, y claramente el tema de la textura. Porque, O sea, pero no se pone con hongos. Por Espérate, ejemplo, uno no opaco al podría revés hacer- del rojo. Tú dijiste opaco. No, opaco pero es el nivel de brillante. Ok. O sea, este ahora está opaco. No, este está brillante. Bueno, el de arriba lo veo brillante. A mí aquí... No, el de abajo también está Dale, brillante. dale. Entonces se nos Tiene buena transforma en textura, opaco. En opaco. ¿Y se pondrá un poco amarillento? Sí, tienes toda la razón. Se le pone como una capita que se ve que es distinta a la textura original. Perfecto. Sí, de todas perfecto, maneras. Sí, perfecto. muy buena acotación. También siempre ver que esté expuesto a frío. Uno no podría comprar un pescado que esté puesto en un mesón cualquiera sin hielo. Yo ahí me pondría suspicaz porque es muy sensible de contaminarse. Ese es muy buen punto. hay que Muy sí, sensible. poner Y además, atención. una cosa, a medida que el pescado se descompone, va liberando sustancias, bueno, como la histamina, y fíjate que hay gente que es muy sensible y la come y se le hincha la carita y le da una alergia tremenda y tienen que partir a... Siempre pasa en Chiloé. Yo tengo un par de amigos y me han mandado fotos que se les pone la cara como pez globo. No te estoy mintiendo. Ojo, y es pero porque que lo que dices es súper importante. No es que les dé reacción el pescado, sino es que ese pescado estaba en mal estado buen punto, y no ahí era les dio claro. la reacción. Claro que O sí. sea, la persona no es No es intolerante a ese alérgica, para pescado, sino nada. que estaba en mala Condiciones. Claro. y le dio la reacción. Así es. Perfecto. Ya, entonces Mira. de repente muchas veces cuando los pescados han perdido su cadena de frío y están como más viejitos, ahí se produce el tema de la histamina y se produce una reacción corporal de hinchazón tremenda. Ahí tienen que partir Inmediatamente. a un centro de asistencia. Mira, está tan interesante el tema, las personas están muy inquietas y tenemos un audio que pregunta lo siguiente. Hola amigos de Vivir Bien, tengo una duda. ¿Es mito o realidad que se puede consumir el cuero de todos los pescados? Vamos con el mito realidad. Vamos. A ver, vamos con el mito. ¿Mito o realidad? A ver, que se, espera. de que se puede. Oh, ya. Sergi, yo pregunto, mira. ¿Mito o realidad a la cuenta de 3 que se puede consumir el cuero de los pescados? 1 de todos los pescados. 2, 3. Ya, venga, ya. Realidad, se Realidad, puede. es que- Bien, y yo siempre lo sacaba, sobre todo el salmón. Se puede. No, a ver. A ver, lo que vaya a decir. ¿por qué me dijiste mito? La pregunta dice así: ¿es mito o realidad que se puede consumir el cuero de todos los pescados? A lo que respondo siguiendo la pregunta y es Sí, po. sí se puede, porque poder se puede. puede. Ahora, es saludable. No, Ya, hay que aprender ya. a escuchar. Sergi, justifique Entonces, su respuesta, vamos Es argumentando. recomendable comerse el cuero de los pescados, de todos los Que eso pescados. es otra cosa. Es un universo totalmente diferente. Entonces, Que se puede, sí, pero yo diría, cuidadito. No pasa absolutamente nada mientras tú lo toleres bien. Pero ¿ya? cuidadito, ¿cuál es tu aprensión? ¿Grasa? No, usted sabe que yo con la grasa no Por eso, tengo ningún ¿cuál es el problema. El tema es que, por ejemplo, si tú te vas a comer un salmón, que se sabe que en el cuero es duro y tiene una gran concentración de ácidos grasos, sobre todo el omega 3, ¿ya? Donde está la parte grisácea, también hay una gran condensación ahí, es muy probable que te caiga pesado. Muy probable. Y digas, uy, me ha sentado mal el pescado. Porque No, no digestiva. te sienta mal la gran dosis de ingesta que estás haciendo de grasa de uno. Ya, que Eso por un lado. Las digestiones que decía Cata antes se puede colapsar. Por supuesto. 2, como prevención es mejor, si no estás muy fino a nivel digestivo y todo, comerse solo el pescado. Ahora, si tú me traes un salmón salvaje, Sí. natural, no de piscifactoría, yo Es me como la distinto. piel, la espina, lo que convenga. ¿Me entiendes? Está ahí el pequeño detalle. Es como un pollo. Me traes un pollo feliz, me comeré la piel. Es Me caes distinto. un pollo con Ok. hormonas, no me como la piel. Catita, ¿y qué dices tú? Porque tú pusiste realidad. Entonces, ¿usted tiene pero o no tiene ningún No, exactamente pero? lo mismo, porque de Pero poder tú se hiciste puede reali- comer. Los No. dos pusimos realidad, Sí, Alexandra. Ya sí, yo sé, por pero- eso, de que se puede comer,
puede comer, va a depender mucho también de la tolerancia gástrica, pero yo tengo una aprensión que es por el tema de la concentración de metales pesados y de sustancias nocivas que gran parte también están en la piel por el tema de la materia grasa. Entonces, Entonces mejor no. Claro, voy a tocarlo con las... Yo prefiero que no. Claro. Después me lavo las manos. No pasa nada. No pasa nada. A ver, si le quitásemos el cuero al salmón... Es mejor sacárselo cuando ya está cocido. Sí, pero es porque si le quitásemos el cuero al salmón, veríamos que hay una línea grisácea entre el salmón, entre el cuero y la carne. ¿Ya? O sea... Es que con la mano, si tú un cuchillo lo hago, pero así con la mano es súper complicado hacerlo. A ver, ya, vamos a romper un trozo, a ver si... Si le guiando con los dedos, señoras, un pestazo que me van a echar las manos, que ni se lo creen, pero da lo mismo, no pasa nada. Y en esa parte gris, ¿qué se concentra? No, pero ya se ve un poquito. A ver, enfoquen aquí. Gracias por la música, cachondeo a tope. Si se la puede gane. Aquí se ve más grisáceo. Sí, claro que sí. Ya, ok. Ahí está la mayor concentración de ácidos grasos, omega 3 y de metales pesados. Ahí. Y en la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Si tú solo comes lo que es la carnecita del salmón, te evitas... No estoy diciendo que te lo evites al 100% ni mucho menos, pero te evitas una ingesta extra de metales pesados. Ahora, la parte grisácea, junto con la piel, es donde está el omega 3, entonces, por desgracia. Entre bueno y malo, pero ahí si es una vez a la semana, bueno, es distinto a todos los días Cata, comer el mismo. Escucha, pero ¿quién es mejor? Espérese un momento. ¿Está de acuerdo usted? Totalmente. Ya, choque la mano. ¡Ay, yo sabía! Cata, ¿qué es más fácil? Una persona que está cerca de la menopausia, por ejemplo, que necesita el omega 3, ¿es mejor que se coma, lo prepare con el cuerito, etcétera, o sin? No, que no se coma el cuero. No, nunca, no ¿para qué? Para que si algo de omega 3 también está en la carne. Y también para la menopausia sirve mucho el pescado porque tiene calcio y vitamina D. Y ambos componentes son especiales para los huesos. Entonces, el pescado dedito para arriba, para la gente con menopausia. El pescado dedito para arriba. Ya, claro. Y sobre todo los pescados azules que tienen más omega 3. ¿Dedito para arriba? Tienen más omega 3, pero de las 3 veces a la semana yo recomiendo uno. Y las otras veces con los pescados más pequeños. En la variedad está el gusto. Exacto. Está muy bien alternar los alimentos. Ahora, si pudieran tener sardina... Súper bien. Súper bien. Súper y bien. siguen llegando preguntas y tenemos un nuevo tweet que dice lo siguiente. Andy dice: hola, compré un pescado en una sala de ventas oficial con fecha de vencimiento en 3 días más. Si lo congelo, ¿me podrá durar más allá de la fecha de vencimiento? ¿Qué dice el envase? Porque ahora está fresco, natural. Sí. Excelente buena la pregunta. Buenísima. Exactamente. Buena. Sí, por supuesto. Si uno lo congela antes de la fecha que dice el envase, le puedes prolongar su vida útil de 1 hasta 3 meses. O sea, estamos frente de que si vamos a comprar algo que está al límite, aunque sea esté en el día... Congélelo. Y le alargamos la vida enormemente. Así maravilloso. Mientras más industrial sea el congelador, más le puedes proyectar la vida. Así que podría perfectamente ser desde 1 mes hasta 3 meses. Y cuando lo saques va a decir que la fecha de vencimiento ya está. Pero uno tiene que saber que se adelantó y lo hizo. Por lo tanto, no está con problemas. Ya, claro, porque uno se adelantó la congelación. Oigan, yo tengo un NutriTip para que lo busquen por ahí, que es no menor, ¿ya? ¿Cuál es el NutriTip? El NutriTip es qué técnica culinaria le podríamos aplicar a los pescados para bajar ese sabor y ese olor fuerte. Eso, lo tenemos el NutriTip. ¿Ya? Mira, acá está el NutriTip que dice lo siguiente. Y esto es muy útil porque a mí me sirve mucho en la casa para mis niños. ¿Ya? Primero elegir obviamente un pescado que no tenga mucha espina, macerarlo con jugo de limón antes de prepararlo en una fuente. ¿Cuánto rato? Hoy yo lo dejo 1 o 2 horitas, tapados por supuesto. 1 o 2 horas ya. Le rayo jengibre y después ese limón yo no lo boto. Yo meto al horno ese pescado con el jengibre, el limón y además siempre le agrego cebolla, un poquito de ajo, verduras. Entonces, entre las verduras como la cebolla y el ajo, el perejil o cilantro, el jugo de limón que lo dejé macerando y además un poco de jengibre,
créanme que el pescado de sabor a pescado se le bajó en más de un 60-70%. Muy bien, y entonces dime una cosa, eso para sacar el olor que no quede tan fuerte, pero generalmente, no sé, yo tiendo siempre cuando preparo pescado, le pongo jugo de limón antes, ¿es así? Bueno, eso es macerar antes, pero después además, cuando me lo sirven en el plato, también podemos agregar limón. Porque hay muchas personas que les gusta el pescado frito. ¿Cómo es más sano el pescado? Estamos hablando saludable, ¿cierto? Sí. Frito, al vapor, al horno. Al vapor de todas maneras. Sí, de las con tres verdura. de las tres combinaciones que has dicho, al vapor de todas maneras. Frito, yo creo que las frituras, vamos al paladar, son exquisitas, pero es algo totalmente incompatible con el cuerpo humano, ¿sí? La fritura. Pero de vez en cuando tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Ahora, yo tengo un tip para que la fritura quede más rica en sabor. ¿Ya? Que es hacer la mezcla con agua mineral con gas. Y eso hace que el crocante del pescado quede más aglobado, queda bastante rico. Ahora, una vez al mes, al año, señora, no coma pescado frito, mejor comerlo tal cual como estamos conversando. Tenemos, presten atención, y ustedes también, por favor. Tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente, de Clayton. Hola amigos de Vivir Bien, una pregunta. ¿Es mito o verdad que los pescados azules que acabo de entender engordan y que por ende no deberían estar cuando está en nuestra dieta, cuando nos ponemos a régimen? Gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. 2, 3. Mito, muy buena noticia. Obvio que sí. Pero seguramente la pregunta era porque tienen más grasa, ¿no? Claro, tienen más grasa y tienen más calorías, pero son grasas y calorías que no son huecas. Distinto Cuando es tú dices que no son huecas, ¿a qué te refieres? azúcar. Ok. El azúcar es distinto, tiene aporte calórico, pero no te sirve absolutamente para nada. Sin embargo, estas grasas dan un poco más de poder de saciedad, lo que te haría secundariamente no estar picando y comiendo entre medio, cosa súper buena para controlar el tema de la ansiedad. Y además son grasas de omega 3 que son desinflamatorias. Tampoco se trata de que podemos comer medio kilo de algún pescado graso, por las razones que hemos hablado. Claro. Pero de las 3 veces a la semana, que sea una, o en algún deportista, 2 veces a la semana, de 150 gramos, no habría ningún problema. Ok, mira, tenemos muy claro las verdades, los mitos, las realidades, pero hay muchas personas que se están sumando a nuestra sintonía, así que Catita, nos gustaría que nos hicieras un buen resumen del mesón de pescado. Bueno, a ver, de lo que me acuerdo. Los pescados son necesarios de 2 a 3 veces a la semana, en orden de 100 a 150 gramos. De esos, al menos uno que tenga gran contenido graso por el tema del omega 3, que es desinflamatorio, protege la salud cardiovascular. Es súper potente en eso. Además, los pescados tienen buen perfil de proteínas, lo que sirve para la musculatura, para las defensas. Tienen calcio, vitamina D, lo que sirve para los huesos. Y zinc, que también es para el crecimiento. Eso es a grandes rasgos. Pero cualquier duda, escríbeme en las redes sociales. Siempre respondo. Siempre respondo. Eso es verdad. Eso es Siempre verdad. respondo. Catita, queríamos agradecerte que hayas estado con nosotros Vivir Bien, siempre con tu NutriTip, siempre tan amable y amorosa, así que nos encontramos muy pronto Así en Vivir es. Bien. Y Gracias nosotros por la ahora cambiamos de lugar. Alexandra, acompáñeme usted porque Aquí estamos la con la acompaño, Sergi, inmediatamente. colon-proctóloga Macarena Fernández, la cual nos vamos a conversar. Muy buenas tardes. Hola, Macarena. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí con su acto de presencia. Porque están cada vez aumentando más y más los casos de cáncer de colon, problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están aumentando todos estos casos de cáncer de colon, doctora? Mira, en realidad el cáncer de colon, la etiopatogenia es una mezcla de factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores genéticos podemos tener algunas cosas que heredamos de nuestra familia y algunas alteraciones genéticas que vamos adquiriendo durante el tiempo. Y en ese sentido se asocia que el cáncer de colon cada vez es más frecuente porque la población vive más. Entonces, mientras más tiempo esté una persona viva, está más expuesta a sufrir estas mutaciones. Y el otro grupo de causas son todo lo que son los factores ambientales, y ahí tenemos nuestro estilo de vida que están mencionados últimamente. Y eso sería, para recordarlos, ¿cuáles serían los potenciales estilos de vida como negativos que nos podrían gatillar o factores de riesgo que nos podrían gatillar un cáncer del colon, por ejemplo? Mira, los principales factores de riesgo es, por ejemplo, si yo tuve un cáncer de colon, obviamente tengo más riesgo que otra persona que nunca ha tenido un cáncer de colon de volver a tener otro. Ok. ¿Ya? Si vos has tenido un cáncer, no sé, mamario, por ejemplo, ¿tienes más posibilidad de tener un cáncer de colon? Dentro de los cánceres
clásicos que están relacionados también con cáncer de colon está el de ovario, el de endometrio y el de mama. O sea, esos están vinculados al de colon. Claro, pero como síndromes hereditarios, ¿ya? Esto todavía está en estudio. En realidad cada vez están saliendo más síndromes genéticos que relacionan varios tumores, porque también hemos visto que las personas están afectadas por más de un cáncer. Doctora, pero cuando hablamos de factores genéticos, quiere decir que hay una predisposición a Exacto. ello. No es que nazcan con la información de usted va a padecer un cáncer. Es que Han de cuidarse más. Es que hay dos tipos de factores genéticos involucrados. Uno son los que heredamos de nuestros familiares, de nuestros padres, o en general de nuestra información genética, y otro es las mutaciones que vamos adquiriendo con el tiempo, porque el ADN también se va dañando con el tiempo. Sí, sí. Entonces son las dos causas, entre comillas, genéticas que puedan estar involucradas en un cáncer de colon. Perfecto. Entonces, como estaba mencionando anteriormente, ya el hecho de haber tenido un cáncer de colon me hace ser una persona de riesgo para... Mucho más vulnerable que alguien que... Exacto. Si mis papás tuvieron un cáncer de colon, también yo tengo entre 2 a 3 veces más probabilidades que otra persona que sus padres no han tenido cáncer de colon de tener un tumor maligno en el colon. O sea, dejemos en claro que estamos hablando del factor genético para no asustar a las personas. Sí, lo que pasa es que ese factor genético no está muy bien conocido por la población. Entonces, cuando un paciente consulta en mi policlínico o en mi consulta, yo siempre le pregunto por antecedentes familiares de cáncer en general. Porque no todos los pacientes relacionan con que su abuelo, su tío, su hermano haya tenido un cáncer de colon, de mama, de ovario, con lo que está consultando actualmente. Pero hay más probabilidades, perdón, Chari, hay más probabilidades que si alguien cercano tuvo un cáncer de colon, yo podría tener un cáncer de colon. ¿A eso? Familiares de primer y segundo grado. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Estamos hablando de cáncer de colon, porque a lo mejor otros cánceres no. Pero específicamente en ese, ¿cuánto sería la probabilidad? En familiares de primer grado, o sea, se estima que el riesgo de la población en general es un 6%. Yo aumento 2 a 3 veces más ese riesgo si tengo uno de mis padres con cáncer de colon. Y eso. ¿Y cuál es la población de mayor riesgo? ¿A qué edad, por ejemplo, se gatilla más o hay más probabilidades que tengamos? Porque siempre se dice que a partir de los 50 años deberíamos tomar más resguardo. ¿Será esa de los 50 hacia arriba? Claro. Mire, en general el 80% de los tumores malignos del colon se presentan sobre los 65 años. Sobre los 65, ya. Pero la idea no es encontrar un cáncer. Claro, la idea es encontrar la lesión chiquitita, que es el pólipo, el famoso pólipo de colon o adenoma, en realidad, que es el nombre exacto de colon, que es la lesión preneoplásica. Ahí tú tienes una maqueta. ¿Dónde se presenta el pólipo? Yo había escuchado que en el pólipo se presenta el cáncer. El pólipo, el adenoma colónico es la principal lesión preneoplásica, la lesión premaligna, precancerosa. No todos los pólipos del colon terminan siendo un cáncer, pero si uno mira para atrás, el 80% de los tumores malignos del colon partió siendo un pólipo, un porotito, un granito, absolutamente asintomático. Pero ¿y a qué se puede? O sea, está claro que hay factores medioambientales, hemos hablado del factor genético, pero ese pólipo, ¿qué lo detona? ¿Qué se empieza a crear? Es básicamente lo mismo, alteraciones genéticas y ambientales. Ambientales significa alimentación, el estilo de vida. Okay. Alimentación, ejercicio, alcohol. O sea, más que el alcohol, el tabaquismo está más estudiado. El tabaquismo, sí. Vida sedentaria. Vayamos paso a paso, si les parece bien a ustedes. Sí. Ya, vayamos con el tema alimentario. Despacito, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos a ciencia cierta que nos afecta enormemente en esa creación de pólipos, por ejemplo? Y que derive, obviamente, en un cáncer de colon. Claro. Los estudios demuestran que una dieta rica en fibra disminuiría el riesgo de cáncer de colon. Son estudios que, a ver, tampoco yo con esto, con aumentando la fibra en mi dieta, voy a abolir otros riesgos. No, pero estamos dejando en claro de qué es lo más beneficioso para... Perfecto. Y en ese contexto, bueno, acá hay varias cosas que nos ayudan. Yo por lo menos a los pacientes, los que siempre yo promuevo el consumo de frutas y verduras en las 4 o 5 comidas diarias. O sea, si me voy a comer un pan, por ejemplo, el desayuno, ese pan, ojalá integral, ojalá con palta, con tomate, empezar a meter fruta y verdura en todas las comidas y en las colaciones. Eso va a ser beneficioso a nuestro organismo. Entonces, tengo una pregunta para seguir con la alimentación. Las personas que sufren de estreñimiento, que tienen muchos problemas, ¿podrían tener más probabilidades de hacer un cáncer al colon?
No, no está dentro de los factores de riesgo. El antecedente de estitiquez o constipación no es un factor de riesgo claro para un cáncer de colon. Pero ojo, porque los síntomas se pueden solapar. O sea, un paciente que ha tenido un tránsito intestinal normal toda su vida y que de repente se pone estítico, es un síntoma de alarma que hay que estudiar. O sea, a ver, para que yo el primero para aterrizar y estar tranquilo al respecto. Supuestamente, si yo comparo a una persona, ojo que me voy a ir un momento a la retención de líquidos para venir inmediatamente al colon constipado, obstruido, etcétera. Una persona con retención de líquidos es un caldo de cultivo de bacterias. Un colon, el cual está estreñido, obviamente tiene que haber muchas más números de enfermedad para producir un cáncer que uno que está sano. O sea, que uno que va al baño 3 veces al día o 4 veces, contra uno que solo va una vez cada 4 o 5 días, ahí es como para poner la alarma en el cielo y decir, ojo, que esto hay que sí o sí trabajarlo. La verdad es que dentro de las manifestaciones clínicas, lo que a nosotros más nos llama la atención es cuando hay un cambio del hábito intestinal, ya sea para la tendencia a la constipación o a deposiciones líquidas, cuando esa persona antes tenía un tránsito X, que de repente cambie ese hábito intestinal. Eso es lo que más nos llama la atención como para sospechar que probablemente hay una lesión orgánica en el colon. Ahora, es muy frecuente la constipación y es la madre de muchos males en cirugía colorectal y en gastroenterología. Pero como factor de riesgo, constipación, cáncer de colon, la verdad es que no es uno de los factores de riesgo determinantes. Pero sí, dentro de la clínica hay que ponerle mucha atención. Eso. ¿Dónde se producen las lesiones, Macarena? ¿Tú nos podrías mostrar la maqueta para saber? Me presta un lápiz. Eso, vamos. Aquí está. ¿Tienes ese lápiz? Ese lápiz para mostrar. Toma, aquí está el lápiz. Bueno, acá tenemos esta maqueta que traté de hacerla lo más didáctica posible. Estos son los pólipos, ¿ya? Y que generalmente son más frecuentes en el colon izquierdo, como vemos acá. El colon tiene varias partes, colon derecho, transverso, el colon izquierdo y después el recto. ¿Esos conocidos como ascendente, transversal? Descendente, sigmoides y recto. Ok. Y bueno, la mayoría de las lesiones neoplásicas y preneoplásicas, como los pólipos, las tenemos en el colon izquierdo. Parten siendo así un granito que puede medir 5 milímetros y si yo no lo logro detectar a tiempo puede claramente terminar en un tumor, incluso obstructivo o perforando el colon. ¿Cómo tú detectas a tiempo un pólipo? Porque es silencioso. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un pólipo? Por ejemplo, ¿tengo que hacerme estudio, análisis, tengo que hacerme un examen cada cierto tiempo? Claro, acá para la detección de pólipos lo importante son los síntomas de alarma, que después tengo entendido que los vamos a revisar, y los factores de riesgo, que son los que mencioné. El hecho de haber tenido adenomas previamente, un tumor del colon previamente, familiares con pólipos y antecedentes familiares de cáncer de colon, antecedentes en la familia de cáncer de ovario, de mama, de endometrio, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y ¿Ahí hay más la propensión? Tienen más riesgo de cáncer de colon. Chuta, es una población que tiene riesgo de cáncer de colon. ¿Y esos pacientes cuando tienen el mal de Crohn o tienen una colitis ulcerosa, tienen que hacerse exámenes si tienen a los 24 años, se tienen que hacer una colonoscopía a tiempo? Exacto, ellos tienen que adherirse a un protocolo de seguimiento especial. O sea, colonoscopía y biopsia cada cierto tiempo, dependiendo también de los hallazgos, y ahí se va cambiando, según los hallazgos de cada colonoscopía, se va viendo cada cuánto tiempo tiene que hacérsela. Pero son pacientes de riesgo, sí. Doctora, ¿la única manera de detectar un pólipo es mediante la colonoscopía? No es la única manera de detectarlo, pero sí es la mejor que existe hasta ahora disponible, es el gold standard en el estudio de pólipos y de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque me permite estudiar todo el colon, tomar fotografías, un registro fotográfico de las lesiones y tomar biopsias. Y muchas veces resecarla completamente. Por ejemplo, lesiones como esta, yo las puedo resecar completamente con una colonoscopía y se acabó el tema. Cuando tú hablas de resecar, ¿a qué te refieres? Con una pinza o con un asa, a través de la colonoscopía, sacar la lesión completa y mandarla a estudio. Y si es, dependiendo de las alteraciones que tenga esa lesión, voy a definir para cuándo va a ser la próxima colonoscopía de control. Voy a hacer una pregunta, pero para que no cunda el pánico. Bien, ¿hablar de pólipos es sinónimo de cáncer de colon o no tiene por qué? No. Hablo de pólipos, que es lo que más, en el fondo, el término más común para la población general. Pero los pólipos que tienen riesgo de transformarse en un tumor son los adenomas colónicos.
Perfecto. Hay otros tipos de pólipos también. Y no todos los pólipos terminan siendo un cáncer de colon. Pero sí, una de las mejores alternativas que tenemos para evitar que en el fondo este cáncer siga aumentando es resecando las lesiones antes de que se transformen en un tumor. Y estas lesiones son los pólipos. Y la puedo hacer a través de una colonoscopia. Ok. El cáncer al colon es como un enemigo silencioso, pero ¿habrá alguna alarma, alguna señal, algún síntoma que podamos ver? Aquí vienen los síntomas. Lo siguiente. Los tenemos ahí en pantalla. Síntomas del cáncer colorectal: sangrado rectal, anemia, cambios en el hábito intestinal, baja de peso involuntaria, dolor abdominal, masa palpable, compromiso del estado general. El dolor abdominal es como lo más simple que podríamos detectar. ¿Y en qué parte se produce, doctora? Va a depender de la ubicación del tumor. Ahora, es un síntoma también muy frecuente y que se puede mezclar con otras patologías. Por ejemplo, el clásico colon irritable. A mí me llegan muchos pacientes que dicen yo sufro del colon siempre, etcétera. En general, esos pacientes, la gran mayoría los ve el gastroenterólogo, pero uno está atento a ciertos síntomas de alarma. Por ejemplo, si ese dolor abdominal se asocia además a baja de peso, si dentro de los exámenes generales veo que hay anemia, ese paciente tiene que estudiarse con una colonoscopía sí o sí y además una endoscopía digestiva alta. Para estar súper asegurados del tema. También se puede confundir, por ejemplo, con un dolor de ovario en las mujeres. También. En ese dolor abdominal. En mujeres jóvenes, todo lo que es el síndrome premenstrual también se mezcla mucho. O sea, uno cuando ve a un paciente, cada paciente es un universo específico. Entonces, en cada paciente uno tiene que empezar a despejar ciertos síntomas y a caracterizar bien el dolor. Y vamos viendo si ese dolor existe hace años y si no ha cambiado su patrón o si ahora se asocia a otras cosas, si lo invalida socialmente. Para mí, en general, un paciente que consulta por dolor abdominal y que le altera su calidad de vida, sus actividades diarias, ese paciente hay que estudiarlo. Yo tengo una aprensión que a lo mejor puedo representar a las personas que nos están escuchando. Se dice que el cáncer al colon es asintomático, no da muchos síntomas. Y los síntomas que mostramos recién en la gráfica son cuando ya realmente, no sé, pues, colitis, sangramiento, dolores abdominales, cuando ya está el cáncer un poco avanzado. ¿Hay algo que podamos instalado en nuestro cuerpo? ¿Hay algo que nosotros podamos tomar alguna medida, alguna edad, hacer algo para poder prevenir? Mira, si no en general, en este tema no hay consenso entre todos nuestros colegas, pero sí en países europeos y también norteamericanos, la idea es que la primera colonoscopía sea a los 50 años. A los 50 años. Se ha estimado con varios estudios que las lesiones, estos pólipos, estos granitos, empiezan a aparecer a partir de los 50 años de manera exponencial. Y a medida que avanza la edad, la posibilidad de encontrar lesiones en el colon es mayor. El problema es que no es un examen accesible para todo el mundo, no está en todos los centros, es un examen caro, es un examen que también tiene algunos riesgos asociados, o sea, requiere una preparación, requiere personal entrenado, etcétera. No es un examen agradable tampoco, eso es la verdad. Entonces, en algunos centros, como en algunos hospitales públicos de nuestro país, someter a una persona de 50 años asintomática a una colonoscopía de screening le puede estar quitando el puesto a una persona que tenga algún síntoma de los que mencioné. Eso. Entonces, es un tema complicado. Hay que nivelar ahí. Pero Macarena, sí, sería como, lo ideal sería tener mi primera colono a los 50 años. A los 50 años. Toma asiento, Macarena, que tenemos un audio de Soledad de Concepción que nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Sergi y Alexandra y doctora. Soy Soledad de Concepción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relación tiene la esofagitis aguda, gastritis, úlcera y irritación al colon? Yo padezco de estas enfermedades. Tengo 50 años y he perdido a 2 familiares por cáncer al colon. Y quisiera saber si lo que yo tengo me puede llevar a un cáncer al colon. Y actualmente me encuentro tomando Lirogin. Quisiera saber qué pasos tengo que seguir y cómo cuidarme. Muy bueno su programa y ojalá Dios quiera algún día los pueda conocer personalmente. Muchas gracias. Soledad. Hay que decretar y se conseguirá. Tiene gastritis, esofagitis, colon, úlcera. ¿Podría haber alguna probabilidad? De todo lo que mencionó, lo más importante son antecedentes familiares de cáncer de colon. Antecedente familiar. O sea que toda esa sintomatología... Toda esa sintomatología, más el antecedente familiar,
igual colonoscopía. No hay nada que pensar aquí, colonoscopía. Si no estuviese el antecedente familiar, no tiene por qué... Ahí podríamos hacer un tratamiento de prueba y verla junto con el gastroenterólogo. Sus síntomas son más digestivos altos. Deberías hacer una endoscopía y vamos viendo, y si no cede, en el fondo completar el estudio del sistema digestivo. Pero el antecedente familiar está, y en 2 familiares, y más sintomatología, igual colonoscopía. Partamos todo de nuevo, para no preocupar a la gente. Tú hablaste que lo genético era súper importante en un cáncer al colon. Y las enfermedades digestivas, por ejemplo, puntuales, es cáncer al colon, de primera línea, puedo tener cáncer al colon, o alguna enfermedad que sea de esofagitis, etcétera, que podría provocar un cáncer al colon. No, la esofagitis, la gastritis no son factores de riesgo para un cáncer de colon. Pero el antecedente familiar sí. O sea, no tiene que ver que existan enfermedades digestivas versus que estén cerca de hacer un cáncer al colon. El tipo de enfermedades digestivas que ella mencionó no son factores de riesgo para cáncer de colon. Pero existen algunas enfermedades digestivas que estén vinculadas directamente con un cáncer de colon. La enfermedad inflamatoria intestinal. Perfecto. La colitis ulcerosa y la enfermedad colitis de Crohn. ulcerosa. Sí, tienen más riesgo, sí. Ok, hay muchas personas que se pueden asustar, yo no sé si se hizo la pregunta ya tanto que hemos hablado, pero tener colon irritable permanentemente y recurrente ¿no es igual a hacer a la larga un cáncer al colon? No, tampoco es un factor de riesgo para cáncer de colon el colon irritable o la colopatía funcional. Pero vuelvo a insistir, ojo con eso. Hemos tenido muchos pacientes tratados eternamente como un colon irritable y que no se estudiaron mayormente o no se puso atención en algunas cosas de su examen físico o en su hemograma a ver si había anemia o en sus antecedentes familiares o qué sé yo, y que al final era un cáncer de colon siempre. Entonces hemos tenido pacientes que catalogados como colon irritable toda su vida y que han terminado teniendo otra cosa. La sintomatología, un paciente no tiene por qué vivir con dolor abdominal toda su vida. Es que eso ya es un salto de alarma. Si su colon irritable no se mejora con medicamentos, los medicamentos habituales que usa el gastroenterólogo, con cambios en la dieta o con alguna intolerancia alimentaria que tenga anexa, ese paciente hay que estudiarlo, y dentro de ese estudio están varios exámenes y uno de esos exámenes puede ser la colonoscopia. Muy bien. El tema está aprendiendo enormemente y las personas se están manifestando, y nos acaba de llegar el siguiente vídeo. Mi nombre es Marisol, tengo 55 años y quiero saber si mi cáncer de colon me dio por estrés, por callarme las cosas, porque nunca antes hice síntomas. Eso quería consultar, gracias. Estrés, emociones negativas, puede ser que gatillen un cáncer al colon. Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo. Teníamos la alimentación, la parte genética, ahora el estrés, las emociones negativas. Sí. Bueno, yo tengo una formación médica ultra tradicional, soy cirujana, pero con el tiempo me he dado cuenta que el estrés, el estado anímico, influye en todas las enfermedades, en todas, en desarrollarlas y en también el poder de sanarse. Así que sí, o sea, obviamente hay factores dentro del estilo de vida y factores ambientales. Cómo nosotros abordamos nuestros temas emocionales tiene alguna relación. Es muy difícil determinarlo estadísticamente, con porcentaje, etcétera. Pero saliendo un poquito de la parte tradicional, y lo que ha ido evolucionando la medicina, tú sabes que hoy día va evolucionando, van saliendo nuevos papers, etcétera. Se dice que el colon es nuestro segundo cerebro y que efectivamente el estrés podría gatillar no solamente un colon, o sea, un cáncer al colon, sino que jugaría un rol importante ya la vida sedentaria, la alimentación, los factores ambientales y toda la parte emocional. Una persona que ha tenido una vida disfuncional, viviendo siempre estresada, con muchas problemáticas, con pensamientos internos, siempre viviendo mal emocionalmente, podría tener más riesgo de hacer un cáncer al colon, por ejemplo. Dentro de la estadística y de la evidencia científica que yo manejo, es muy difícil determinar cuánto influye eso en este tipo de factor emocional en un cáncer, por ejemplo, un cáncer de colon. Pero hablando desde mi experiencia como médico, sí, influye como ser humano, que es lo más importante también. Y como ser humano, como ser humano. Y también influye mucho en cómo la persona enfrenta su enfermedad. ¿Cómo enfrenta la enfermedad? También que hay de cierto, una pregunta cortita, dicen que la carne, por ejemplo, y las grasas
influyen, esta alimentación influyen en un cáncer al colon? ¿Es mito o realidad? Es realidad. Hay estudios que avalan eso y en general, aparte de lo que mencionamos anteriormente, una dieta rica en fibra, la idea es que también sea una dieta baja en grasas saturadas y en carnes rojas. Y entonces, ¿cuántas veces a la semana se podría consumir carnes rojas para evitar tener un cáncer a la larga al colon, por ejemplo? Una vez a la semana lo más. Una vez a la semana. Porque la idea es empezar a cambiar a carnes blancas lo más posible. Sí. O sea, a mí me gustaría matizar dos conceptos. El primero, cuando se habla de grasas saturadas, pongámosle el nombre como corresponde, grasas saturadas tóxicas nocivas, porque una grasa saturada proveniente vegetal, aceite de coco, frutos secos, jamás le va a causar un cáncer a alguien. Eso es súper delicado hablar en global de grasas saturadas. Por otro lado, hay que tener presente de que si uno padece de colon y tiene problemas, incluso quizás la carne blanca en cierto momento debiera dejarla apartada por un tiempo, armonizar regular y después introducirla, porque hay que escuchar el cuerpo y nosotros estamos aquí enseñando a eso en primera instancia. Tenemos un Instagram que dice así, venga, hola, Castro Marta nos dice, qué gusto verlos todos los días en mi consulta. Sufro de colon irritable hace 2 años. Me sacaron un pólipo, nada malo. ¿Seré propensa a nuevos pólipos y los nervios me afecta también esta parte? ¿Esto me podría acarrear un cáncer? Gracias, saludos. Vamos, síntomas de colon y síntomas de cáncer. ¿Cómo diferenciamos eso nuevamente? Pero ella, en el caso particular de ella se hizo una colonoscopia. Sí, pero una persona que, por ejemplo, ahora nos está viendo en su casa, ¿cómo puede llegar a diferenciar un síntoma de un colon entre un cáncer que se le está manifestando? Eso en una persona... Por ejemplo, colon irritable y cáncer. Es que eso es muy difícil. Yo esa tarea, la verdad, no se la dejo al paciente. ¿Ya? O sea, si un paciente está con algún síntoma gastrointestinal que lo está invalidando, lo está afectando mayormente en su vida diaria, ese paciente tiene que ser visto por un especialista. ¿Y son síntomas similares? Sí, muchas veces son similares. Wow, es que ahí está el riesgo. Es súper traicionero, el cáncer de colon es muy traicionero. Entonces te hago una pregunta, Macarena, porque como es tan traicionero, es tan silencioso, es tan atípico todo... Si soy una paciente que sufre mucho de colon irritable, que vivo con mi abdomen inflamado, que tengo muchos problemas, independiente que la persona que nos está escuchando sea estresada, y te voy a ver, ¿tú me recomiendas, aunque no tenga 50 años, una colonoscopía, por ejemplo? Porque ahí podría develar algo a tiempo. Claro, antes de los 50 años habría que ver bien cómo es su sintomatología, cómo es el examen físico de esa paciente y los antecedentes familiares, etcétera. No es llegar y tampoco, en el fondo, pedirle colonoscopía a todo el mundo. Pero cada caso es particular. Ahora sí es cierto que sobre los 50 años la probabilidad de que yo encuentre lesiones va aumentando con la edad. Y en ese sentido la colonoscopía tiene su indicación precisa en pacientes sobre esa edad con síntomas gastrointestinales. También se ha encontrado cáncer o pólipos y han tenido que sacar la mitad del intestino a edad de tuvo 25, 30 años. Entonces todo relativo. Es súper complejo el tema. Así es. Pero por eso mismo yo no le doy esa labor al paciente. Un paciente que está con síntomas tiene que consultar. Que vaya a consulta y que lo chequeen lo primero. Revisemos el siguiente audio que dice así. Hola amigos, soy Victoria y tengo una consulta. Hace un tiempo me diagnosticaron diverticulitis y tengo que hacerme una colonoscopia. Entonces mi pregunta es si es posible que yo tenga cáncer y si la diverticulitis aumenta el riesgo de tenerlo. Gracias. Lo primero, ¿qué es la diverticulitis? La diverticulitis es la inflamación de los divertículos, ya que también lo tengo acá en la maqueta. Por aquí. Son como unos globitos que salen en el colon y que son principalmente secundarios a una debilidad de la pared del colon. Esto, asociado a la fuerza propulsiva que va generando el colon para movilizar las heces, provoca estas pequeñas herniaciones que son los divertículos. O sea, ¿son hernias o fisuras? Son son herniaciones más que fisuras, sí, son pequeñas hernias en la pared del colon. Perfecto. También son más frecuentes a mayor edad, porque a mayor edad, más debilidad, el colon se hace más débil. La pared.
y también son más frecuentes al lado izquierdo, por lo tanto comparten algunas características. ¿Y eso por qué en el lado izquierdo se sabe? Porque en el lado izquierdo tiene mayor diámetro y está sometido a mayor presión cuando pasan las heces. Entonces, por eso también son más frecuentes. ¿Esto podría ser, es igual a la larga a un cáncer al colon? No. No hay ninguna relación. Los divertículos son muy frecuentes, o sea, el 80% de la población sobre 70 años los tiene. La inmensa mayoría asintomáticos, son como un lunar, no sé, o sea, son alteraciones anatómicas que tiene un colon con la edad. Un 20% presenta inflamación o sangrado, que en el caso de ella la diverticulitis es cuando se inflama, se erosiona este divertículo. La diverticulitis o la presencia de divertículos no es un factor de riesgo para cáncer de colon, ¿ya? Y siguiendo con el tema del cáncer de colon, por ejemplo, obesidad o gordura, ¿juega algún rol en concreto con un cáncer de colon? ¿Mayor riesgo? Sí, hay estudios que avalan que hay mayor riesgo de cáncer de colon en personas con sobrepeso y en personas obesas. Entre un 15 a un 30% más de riesgo. ¿Un 30% sí. más? Eso sería por la alimentación. Por la alimentación. Es que por eso es muy difícil diferenciar todos los factores que están implicados acá. Porque eso implica falta de ejercicio, mala alimentación y este exceso de grasa que hace una alteración general, porque al final afecta en toda la salud. ¿El cáncer al colon afecta más a hombres o mujeres a hombres o por igual? No hay una diferencia sustantiva en sexo, en género, no. Ni por raza, ni... No. O sea... Ahora sí, en general, en países más industrializados hay más frecuencia de este tumor por el tipo de alimentación. Es por la alimentación 100%. Y se ha visto que personas que están en Asia o África se trasladan a países industrializados y adquieren el riesgo de la población donde están. Okay. Por la alimentación que tienen. La alimentación entonces influye, o el sobrepeso, en gatillar un cáncer al colon. ¿Qué pasa con el factor de riesgo del cigarrillo, por ejemplo, del tabaco? El tabaquismo también se asocia a mayor riesgo de cáncer de colon, principalmente por toda la alteración genética y del ADN que provoca también el tabaco. O sea, el tabaco está metido en prácticamente todos los cánceres. ¿Y es mucho más contundente la acción del tabaco en el colon que el alcohol? El alcohol, no hay estudios que yo conozca, por lo menos, que haya una predisposición mayor. El alcohol está metido en otros tumores, eso sí, pero en el colon no. El tabaco sí hay estudios que avalan que está dentro de los factores de riesgo. Hay personas que fumaron mucho desde pequeños, desde muy jóvenes, y lo dejaron, ponte tú, a los 40, 45 años, fumaban 2 cajetillas diarias. Si esa persona lleva, no sé, 15 años sin fumar, más sobrepeso, podría ser candidato a tener un cáncer al colon, independiente cuando paran, igual está el daño hecho, ¿no? Claro, o sea, pero siempre va a ser mejor que pare, de todas maneras, sí. O sea, el riesgo va a ser menor a que si sigue fumando. O sea, no tengo cómo contabilizar cuánto daño genético se provocó o cuánto daño a nivel corporal se provocó en esos tiempos en que fue fumador. Pero siempre va a ser recomendable que lo deje y siempre el riesgo va a disminuir al dejarlo. Doctora, cuando llegamos a ya un factor de riesgo tremendo en un cáncer de colon, ¿tenemos que recurrir a una ostomía? ¿Lo digo bien? ¿Ostomía? Una ostomía, ¿Y sí. qué es eso de la ostomía? Esto ocurre en cáncer de colon específicamente cuando este tumor que vemos crece de tal manera que puede provocar 3 complicaciones de urgencia. Una es el sangrado masivo, una hemorragia digestiva masiva, otro es la perforación, que creció tanto que perforó el colon, y otro es la obstrucción, creció tanto que tapó todo el paso y genera un abdomen agudo, un cuadro de urgencia. Y ahí sí entramos a una situación bastante dramática, porque el paciente se entera en ese momento, en la urgencia. ¿Acá esto? Sí. ¿Lo puedes tomar? ¿Lo puedes tomar? No funciona. Sí, ahí está, lo tienes en pantalla. Dale, que lo tienes en pantalla. El paciente llega a la urgencia con un dolor terrible abdominal y se entera en ese mismo día que tiene un cáncer obstructivo o un cáncer perforado en el colon, que hay que operarlo de urgencia con riesgo vital y que hay que dejarlo con una bolsita, con una colostomía. En general, generalmente lo que hacemos es desconectar esta zona. No me está funcionando esto.
Pero bueno, se lo explico en general mejor en la maqueta. Acá... Las nuevas tecnologías. No soy muy buena con la tecnología. Acá tenemos un tumor del colon. Si este tumor crece mucho al nivel de perforar el colon u obstruirlo, la única alternativa que me queda a mí como cirujana es resecar este segmento de colon y dejar este sistema desconectado, ¿ya? Cierro acá y esto queda abocado hacia afuera como con una colostomía. Y el paciente tiene que usar una bolsita a nivel del abdomen para seguir eliminando sus deposiciones. Este tema es un drama, ¿ya? O sea, esto es, aparte de la gravedad y de enterarse de que tienes un cáncer en ese momento, en ese día, y que tienes que operarte, tienes que aprender a vivir con esa bolsa por lo menos un par de meses. Y venimos a una tanda publicitaria muy cortita. Venimos ya. Si usted quiere saber más de ostomía y Combatec Medical Camp, por ahí en el GC lo tiene, la información www.combatec.cl. Gracias, doctora Macarena. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su presencia. Y nosotros también queremos agradecerle a ustedes su sintonía. Nos encontramos mañana nuevamente de 14:30 a 16 horas con toda la energía de Vivir Bien. Hasta mañana.